Buenos días, niños. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas. La clase pasada estuvimos hablando de las razones y las proporciones. Recordemos que dijimos que una razón es una comparación entre dos magnitudes y que si comparamos dos magnitudes y las multiplicamos extremos entre sí y medios entre sí y nos da el mismo número, se convierten en proporciones. Hoy vamos a hablar de las magnitudes, porque hemos estado diciendo que magnitudes, ¿qué son magnitudes? Las magnitudes son aquellas que se pueden medir numéricamente. Por ejemplo, la longitud, ¿cierto? Yo puedo medir la longitud en metros, en kilómetros, en centímetros, lo que aprendimos el periodo pasado. ¿Qué más yo puedo medir? La temperatura, ¿cierto? La puedo medir en grados. La estatura, ¿cierto? También yo puedo medir la distancia, puedo medir el tiempo, minutos, en segundos, en horas. Todo aquello que se pueda medir o la cantidad de algo, todo aquello que se pueda medir se llama magnitudes. Hay dos clases de magnitudes. Hoy vamos a ver la primera de ellas, las magnitudes directas. ¿Qué son magnitudes directas? Son aquellas que si yo comparo una magnitud con la otra, la primera aumenta y la segunda también. O si la primera disminuye y la segunda también disminuye, se llaman directas. Por ejemplo, la clase pasada hablábamos de los sándwiches. Para un sándwich, ¿cierto? Necesitaba 2 tajadas de pan y una de queso. Entonces, y si yo iba aumentando, si realizaba 2 sándwiches, entonces 4 panes, 2 quesos. Si realizaba 3 sándwiches, 6 panes, 3 quesos. Entonces las dos magnitudes aumentaban. El número de panes aumentaba y el número de quesos aumentaba. Por eso se llaman magnitudes directas. Si las dos van en la misma dirección, las dos aumentan o las dos disminuyen, entonces se llaman magnitudes directas. Esas magnitudes se clasifican en dos. Las magnitudes directas pueden ser de dos clases: directas correlacionadas y directas proporcionales. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas dos. Las magnitudes directas correlacionadas, recuerden, para que sean directas las dos deben ir en la misma dirección, las dos aumentando o las dos disminuyendo. Por ejemplo, yo voy a la tienda y digo, un huevo cuesta 200 pesos. 2 huevos, 400 pesos. 3 huevos, 600 pesos. ¿Sí ven? La magnitud número de huevos fue aumentando de uno en uno. Y la magnitud precio aumentó de 200 en 200. Ellas son magnitudes directas. Ahora vamos a ver si esas magnitudes directas del ejemplo de los huevos es correlacionada o proporcional. Es correlacionada cuando las dos aumentan, sí, o las dos disminuyen, pero no hay una proporción de lo mismo en lo mismo. Ejemplo, ¿alguna vez ustedes se han subido a la buseta o al Transmilenio y se sube el señor vendedor y dice, si me compras un dulce cuesta 200, si me compras 2 cuestan 400, pero si me compras 3 te doy la promoción, te doy 3 por 500, ¿cierto? Y te doy 4 por 700, pero si me llevas 7 te los dejo en 1000. ¿Cierto? Entonces, la magnitud número de dulces fue aumentando de uno en uno, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Pero la magnitud precio no, porque me dieron una promoción. O si yo voy al centro comercial y me compro unos zapatos, entonces, ¿cuánto cuestan estos zapatos? Cuestan 90,000 pesos. Pero como estamos en promociones, si me compran 2 pares de zapatos, si fuera de lo mismo en lo mismo, 2 pares costarían 180,000. Pero si me lleva los 2 pares, los dejamos en 150,000. Entonces, la magnitud número de zapatos aumentó de uno en uno, un par, 2 pares. Pero el precio no aumentó de lo mismo en lo mismo. Entonces, cuando sí aumentan las dos, pero no hay una proporcionalidad de lo mismo en las dos, se llaman magnitudes correlacionadas. Pero en el caso de los huevos, el señor de la tienda no da promociones. Entonces, un huevo, 200, 2 huevos, 400, 3 huevos, 600, vemos que van aumentando el número de huevos de uno en uno y el precio de 200 en 200.
O si tú vas a viajar en Transmilenio, cierto que allá no te hacen descuentos. Entonces, un pasaje, 250. Perdón, 2.500. Dos pasajes, 5.000. Tres pasajes, 7.500. Cuatro pasajes, 10.000. Entonces, la magnitud, número de pasajes va de uno en uno. Un pasaje, dos pasajes, tres pasajes. Y la magnitud precio va de 2.500 en 2.500. Estas magnitudes se representan de dos formas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Se representan en una tabla y se representan en el plano cartesiano. Recuerda que el periodo pasado lo vimos en estadística. Entonces, la tabla de frecuencias y la gráfica del plano cartesiano. Veamos. Entonces, se colocan, recuerdan que colocábamos en los datos y frecuencia, ahora no se llaman datos y frecuencia, sino son las dos magnitudes. Entonces voy a colocar un ejemplo en donde vamos a comparar las empanadas que venden en el colegio. Deliciosas, ¿cierto? Entonces, número de empanadas, la primera magnitud se llama número de empanadas. Y la segunda magnitud se llama precio. Lo podemos hacer con el símbolo del dinero colombiano, precio. En el colegio, una empanada, ¿cierto?, cuesta 1.500 pesos. Dos empanadas, ¿en el colegio hay promociones? No, ¿cierto? Pagamos lo mismo. Entonces, dos empanadas costarán 3.000 pesos. Pero si yo compro tres empanadas, costarán más 1.500, entonces 4.500. Va aumentando de 1.500 en 1.500. Pero si compro cuatro empanadas, me cuestan 6.000 pesos. ¿Cierto? Entonces, estas dos son magnitudes. ¿Por qué? Porque se pueden representar numéricamente. Empanadas, número de empanadas, porque se representa con los números naturales. Y la magnitud precio también se representa con números naturales. Entonces, estas son magnitudes directas. Ahora vamos a ver si son directamente correlacionadas o directamente proporcionales. Una forma es que observemos a simple vista si aumentaron ambas magnitudes de lo mismo en lo mismo. Y vemos que sí, de uno en uno y de 1.500 en 1.500. La otra forma es mediante una división. Nos tienen que dar lo mismo para que sean proporcionales. Ya sabemos que son directas. Primero descubrir si son directas. Si son directas porque las dos aumentaron. Ahora vamos a ver qué clase de directas son. Si son directas correlacionadas o directas proporcionales. Entonces hay tres formas. Una a simple vista. Va de lo mismo en lo mismo, parece que son. Ya veremos qué son. O segunda, mediante una división. 1.500 dividido en 1, 1.500, ¿cierto? 1.500. Ahora, 3.000 dividido 2, entonces hago la división por aquí a un ladito. 3.000 dividido en 2. 1 por 2, 2 a 3, 1. En 10, 5 por 2, 10, a 10, 0. Bajo el 0, 0 al cociente, bajo el otro 0, 0 al cociente. ¡Ay, 1.500! Entonces, vamos con la siguiente división. Ya sabemos que 1.500 dividido 1, 1.500. 3.000 dividido 2, 1.500. Vamos a ver 4.500 dividido 3. 1 por 3, 3 a 4, 1 en 15. 5 por 3, 15, a 15, 0. Bajo el 0, 0 al cociente. Bajo el otro 0, no cabe 0 al cociente. También nos dio 1.500. Y veamos con la última. Con la última razón. 6.000, que es la cuarta, 6.000 dividido en 4. 4 en 6, 1, ¿cierto? 1 por 4, 4 a 6, 2. Bajo la cifra siguiente,
4 en 20, 5 por 4, 20, a 20, 0. Bajo la cifra siguiente, 0 al cociente, no cabe. Bajo la cifra siguiente, otra vez es 0, no cabe, 0 al cociente. Entonces nos dio 1500. En las 4 razones nos dio 1500. Y decimos, ¿recuerdan la clase pasada el símbolo de una razón? Entonces digo, 1 es a 1500, 2 es a 3000, 3 es a 4500 y 4 es a 6000. Recuerdan que estos dos puntitos se leen es a. Entonces ya tenemos dos formas de reconocer si estas magnitudes son proporcionales. Recuerden, una a simple vista si veo que las dos aumentaron de lo mismo en lo mismo. Primer paso, reconocer si son directas. Son directas si las dos aumentan o las dos disminuyen. En este caso las dos aumentaron. Y si aumentaron de lo mismo en lo mismo, son proporcionales. Pero deseo comprobarlo mucho mejor, dividiendo una razón entre la otra, ¿cierto? Divido las dos magnitudes y veo que todas las razones me dieron igual. Entonces sigo comprobando que son directamente proporcionales. La tercera forma es con el plano cartesiano. Entonces, recuerden, dibujamos un plano cartesiano, recordemos, coordenada X y coordenada Y. Recordemos, la X es la que estoy trazando, la que va en forma horizontal. Y la coordenada Y, la que va en forma vertical. Dividimos el plano en partecitas iguales y miro qué cantidad de datos hay. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, es decir, que lo divido en 4 partes. ¿Cierto? Si quiero puedo hacer más, pero necesito como mínimo 4. Y recordemos, se prolonga con una flecha porque el plano cartesiano es infinito. Bueno, continuemos. Lo enumeramos. El punto de corte entre X y Y es 0. Por lo tanto, este es 1. Vamos a ubicar el número de empanadas. Una empanada, 2 empanadas, 3 empanadas, 4 empanadas. Y si tuviéramos 5 empanadas, en este caso hicimos este 4. Y aquí vamos a ubicar entonces los otros datos de Y, que son 1500, 3000. Entonces vamos a borrar un momentico esta parte. Entonces los ubicamos. La primera es 1500, la segunda es 3000, 4500, 5000, ¿cierto? Perdón, 4500, 6000. Y si comprara otra, 7500. Posteriormente, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la correspondencia. Digo, 1 es a 1500. Entonces digo, 1 es a 1500 y ahí hago la coordenada, ¿recuerdan? 2 es a 3000. 2 es a, aquí se encontraron los carritos, recuerdan que jugábamos a los carritos que salían de los garajes. 3 es a 4500. 3 es a 4500. Aquí está el 3, aquí el 4500. 4 es a 6000. 4 es a 6000. Aquí nos quedó. Y recuerden que trazamos con regla y desde el punto 0, ¿cierto? Nos quedó entonces la línea recta. Recordemos, bueno, aquí te va a quedar más fácil por los cuadritos del cuaderno. Bueno, listo. Entonces, hemos averiguado de 3 formas
que estas magnitudes que comparamos la magnitud número de empanadas con la magnitud precio son directamente proporcionales. Primera razón, porque las dos aumentaron. Segunda razón, aumentaron de lo mismo en lo mismo, de 1500 en 1500. Y tercera razón, porque la gráfica nos dio derechita. Si no fueran directamente proporcionales, ya vamos a ver otro ejemplo, que no nos daría así derechita. Siempre que las magnitudes son directamente proporcionales, nos tiene que dar una línea recta derecha. Bueno, veamos otro ejemplo. Vamos a tener en cuenta las siguientes magnitudes. La edad de un bebé y el crecimiento en centímetros. Entonces, las dos magnitudes que se comparan son edad y la vamos a hacer en meses. Y la longitud o estatura y la vamos a hacer en centímetros, a comparar. Bueno, entonces, cuando el bebé nace, cuando tiene 0 meses, ese bebé midió 50 centímetros. Pero cuando el bebé ya tenía un mes, ya medía 55 centímetros. Cuando tenía 2 meses, entonces este bebé creció mucho y ahora mide 65 centímetros. Cuando el bebé tenía 3 meses, entonces 70 centímetros. Cuando el bebé tenía 4 meses, entonces 71 centímetros. Y cuando tenía 5 meses, midió 73 centímetros. Bueno, entonces veamos las dos magnitudes. Magnitud, edad en meses, magnitud, longitud en centímetros. Vemos que la edad en meses fue aumentando, ¿cierto? 0 meses, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Fue aumentando de 1 en 1. Y la longitud también fue aumentando. Por eso, estas dos magnitudes son magnitudes directas, porque las dos aumentaron. Ahora, ¿qué nos queda definir? Si son directas correlacionadas o directas proporcionales. Recordemos, ya vimos proporcionales, son cuando las dos aumentan de lo mismo en lo mismo. Las dos es la condición. Veamos, en meses sí aumentó de lo mismo en lo mismo, de 1 en 1, 1, 2, 3, 4. Pero la longitud, la magnitud longitud, veamos, 50, 55, aumentó 5, 65, aumentó 10, 70, otra vez aumentó 5, 71, aumentó 1, 71, aumentó 2. Aunque aumentó también, no fue de lo mismo en lo mismo. Entonces, a simple vista, diríamos que son magnitudes directas correlacionadas. Probémoslo, recordemos cómo lo probamos, haciendo una división, ¿cierto? Dividimos, entonces, 50 dividido 0, 0, ¿cierto? Todo número dividido por 0 se anula, da 0. 55 dividido 1, 55. Todo número dividido por 1 vuelve a dar el mismo número. 65 dividido 2, veamos. 65 dividido en 2. 3 por 2, 6, ¿cierto? A 6, 0. Y en 5, 2 por 2, 4, a 5, 1. Quedó inexacta, coma y 0. 2 en 10, 5. 5 por 2, 10, a 10, 0. Entonces, 65 dividido 2 nos dio 32,5. Veamos con la siguiente. 70 dividido en 3, 2 por 3, 6, a 7, 1. Bajo el 0 en 10, 3 por 3, 9, a 10, 1. Quedó inexacta, coma y 0. 3 por 3, 9, a 10, 1. Ya vemos que nos va a dar infinito. Entonces, 23,3.
Veamos, 71 dividido en 4. 71 dividido en 4. 4 en 7, 1 por 4, 4. A 7, 3. Bajo el 1, 4 en 31, 7 por 4, 28. A 31, 3. Quedó inexacta, coma y 0. 4 en 30, otra vez 7 por 4, 28. A 32. Podemos intentar otra vez porque vemos que va a finalizar. 4 en 20, 5 por 4, 20, a 20, 0. Entonces dio 17,75. Ya vamos observando que no va conservando la misma proporcionalidad, ¿cierto? Veamos la última. 73 dividido en 5. 1 por 5, 5. A 7, 2. En 23, 5 en 23, 4 por 5, 20. A 23, 3. Como quedó inexacta, coma y 0. 5 en 30, 6 por 5, 30. A 30, 0. Bueno, entonces nos dio 14,6. Podemos observar que no se conservó la misma proporcionalidad. Es decir, que estas magnitudes son directas correlacionadas. Entonces está claro la diferencia entre proporcional y correlacional. Proporcional, que conservan la misma cantidad. Al hacer la división nos da el mismo cociente. En cambio, en las directas correlacionadas, aunque las dos vayan aumentando, no van de lo mismo en lo mismo. La condición es que sean las dos. Y veamos la tercera forma, en el plano cartesiano. Entonces recordemos, hacemos un plano cartesiano en donde representemos estos datos. Coordenada Y, que es la vertical, y coordenada X, que es la horizontal. Miramos cuántos datos, pero en este caso, en las magnitudes correlacionadas, recuerden que cuando aprendimos plano cartesiano, dijimos que las magnitudes, que las partecitas deben ir de la misma cantidad. No es lo mismo decir que del 0 al 1 haya una unidad y que del 1 al 3 haya una unidad, no, ¿cierto? Deben ser partidas en partes iguales. Entonces vamos a dividir el plano en partes iguales. En partes igualitas, tanto X como Y. En el caso de la edad, ya está en orden, de 1 en 1. Entonces lo colocamos así como viene. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en el caso de los centímetros no está organizada porque ya vimos que no es el mismo patrón. Entonces escogemos uno. El que más se adecua es de 5 en 5, comenzando por 50, ¿cierto? Entonces 50, 55, 60, aunque no esté porque debe ser en partes iguales, 65, 70, 75, y entonces aquí continúa infinito. Pero necesitamos ubicar 71 y 73. Entonces de 70 a 75 lo vamos a partir en 5 partecitas. 1, 2, 3, 4 y esta será la quinta. Y ahí ubicaríamos al 71 y al 73. Entonces recordemos cómo es. Veamos, hacemos las razones. 0 es a 50, 1 es a 55, 2 es a 65, 3 es a 70, 4 es a 71 y 5 es a 73. Esto mismo lo vamos a representar gráficamente, diciendo 0 es a 50, 0 es a 50, es decir que aquí quedó el puntito, la coordenada. 1 es a 55, 1 es a 55. 2 es a 65, 2
es a 65. 3 es a 70. 3 es a 70, ¿cierto? 3. Bueno. 4 es a 71. Entonces tenemos que calcularlo. 4. Y aquí tenemos el 71. 4 es a 71. Y 5 es a 73. 5 es a 71, 72 y 73. Un poquitito más. Bueno, y ahora lo vamos a unir. Recuerden, con regla, porque deben ser líneas rectas. Entonces, de 0, de 50, aquí, vamos uniendo con líneas rectas. Y entonces podemos ver que no sucedió lo mismo, aunque la curva, ¿cierto? La línea fue subiendo, es decir, que son magnitudes directas porque fue aumentando, pero no de lo mismo en lo mismo, por eso quedó así. Entonces, cuando las magnitudes son directas correlacionadas, la gráfica queda así. Y si son directas proporcionales, queda una línea recta. Bueno, niños, entonces espero que hayamos comprendido el tema de las magnitudes directas. Les deseo un buen día y nos vemos en el Zoom para resolver las actividades todos juntos.